Soy María Fernanda Barreto y esto es Geopolítica desde aquí. La guerra comunicacional, como parte de la guerra híbrida, cobra cada vez más relevancia. No importa tanto cuál es el medio, lo que importa es cuál es la matriz de opinión que se genera y la capacidad que tiene ese medio para difundirla. Por supuesto que el desarrollo de las nuevas tecnologías y el hecho de que cada vez más haya medios individuales ayuda a esa masificación de esas matrices de opinión que se utilizan en las guerras comunicacionales tan propias de las guerras de cuarta y quinta generación. Ahora que el uso de la propaganda y la comunicación en general para las guerras obviamente no es una idea nueva. Ya en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, Inglaterra creó un ministerio especial para la propaganda de guerra que permitiera que los Estados Unidos se involucrara en esa guerra, creando en la opinión pública una idea favorable para que Estados Unidos entonces se involucrara en la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos a su vez también creó sus propios departamentos con los mismos fines y los nazis durante la Segunda Guerra Mundial aprendieron muy bien esa misma lección y crearon su ministerio para la ilustración y la propaganda del Tercer Reich. De allá para acá hemos venido presenciando un avance de la guerra mediática que como campo de estudio es más o menos nuevo, ha venido creciendo en los últimos tiempos. Varios autores y autoras se han dedicado a estudiar estas guerras mediáticas. ¿Qué hace también peligrosas estas guerras mediáticas hoy día? Bueno, que como es propio que del desarrollo del capitalismo en esta fase imperialista, la concentración del capital y la construcción de monopolios, cada vez más estos llamados medios de comunicación de masas, y la comunicación la entrecomillamos, son medios que pertenecen a grandes emporios, a grandes grupos económicos, donde también encontramos banca, construcción, industria del alimento, incluso compañías militares privadas y de fabricación de armamentos. Las grandes corporaciones mediáticas son cada vez más monopolizadas, mezcladas en estos grandes grupos económicos, y es por eso que no nos referimos a medios de comunicación de masa, no utilizamos palabras como más media, sino que en el contexto de esta guerra mediática con fines de reconfiguración geopolítica del mundo, los llamamos carteles mediáticos. Así que hoy vamos a conversar sobre los carteles mediáticos y la geopolítica. Radio Martí. Detenciones, torturas y censura generalizada. Estados Unidos critica la falta de avances en derechos humanos en Cuba. Los expertos en derechos humanos. The New York Times. Grupos terroristas se instalan en Venezuela mientras crece la anarquía. El Español. El terrorismo mapuche surge en Chile contra el capitalismo y los invasores españoles, y descaradamente lo ponen entre comillas. The New York Times de nuevo. Los colectivos venezolanos, las bandas de civiles armados que atacan a los manifestantes y defienden a Maduro. The New York Times. El Tren de Aragua. Banda criminal venezolana llega a Nueva York, como le hacían falta criminales en Nueva York. En esta ocasión fue más sencillo de lo habitual rastrear los titulares. ¿Por qué? Porque esta guerra mediática contra nuestros pueblos todos los días genera matrices de opinión que se convierten en titulares que replican estos carteles mediáticos de los que hablamos en la sección anterior. Simplemente basta con
conectarnos a las redes sociales, ir a algunas páginas de estos grandes medios, encender la televisión o conectarse con un en vivo de cualquiera de los grandes medios que se presumen de información, aunque en realidad deberíamos llamarlos de desinformación, para ver cuáles son los titulares y cómo en ellos se reflejan las matrices con las que cotidianamente tratan de atacar a nuestros pueblos para detener cualquier intento de insubordinación. Por eso pusimos aquí, por ejemplo, unos titulares que atacan a Venezuela, a la Revolución Bolivariana, a la Revolución Cubana, pero también al pueblo mapuche, porque no solo atacan a los gobiernos de los países que se insubordinan, también e incluso, sobre todo, atacan cotidianamente a todos los pueblos del mundo, sobre todo, por supuesto, a los pueblos que se atreven a pensar, que se atreven a disentir. Me encanta ver que esta sección Lectura Recomendada ha tenido respuesta de parte de quienes nos escuchan, de parte de ustedes que nos están viendo en este momento. Nos han llegado algunos aportes y sugerencias para esta sección, así que espero que quienes nos escribieron las vean reflejadas en esta lectura recomendada. Y el día de hoy vamos a recomendar otro texto de un historiador venezolano, un gran historiador venezolano, que es el profesor Vladimir Acosta. El monstruo y sus entrañas, un estudio crítico de la sociedad estadounidense. Este libro se ve bastante largo, pero en realidad se lee muy rápido porque está muy bien escrito, tiene mucha información y es información que resulta muy interesante. Voy a leerles un extracto de este libro, por ejemplo. Las décadas de los 80 y 90, décadas de imposición y dominio del neoliberalismo y de la globalización, décadas de creciente arrogancia del poder imperialista estadounidense, de nuevas ambiciones y planes de dominio y de aumento de ya su enorme poderío mediático y militar, son décadas de reformulación del macartismo y de nueva reanimación de la ultraderecha fundamentalista interna, que no solo asume diversas formas organizativas, políticas y religiosas, sino que por medio de algunas de ellas y a partir de propuestas variadas y hasta contradictorias, empieza a enfrentarse en forma violenta, incluyendo choques armados y operaciones terroristas, al cada vez más omnipresente y apabullante gobierno militarizado de los Estados Unidos. Vale la pena leer este libro, pero además de recomendarles hoy un libro, también quiero recomendarles una película. Les voy a recomendar la película Walk the Dog o Cortina de Humo, que es una película de 1997 protagonizada por Robert De Niro y Dustin Hoffman. En esta película, el presidente de los Estados Unidos, para tapar un escándalo, contrata a un gran director de Hollywood para crear una guerra ficticia. Nos muestran en esta película cómo pueden actuar los grandes carteles mediáticos y la industria del entretenimiento como armas de guerra. Bueno, ahora vamos a ubicarnos en el mapa. Vamos a comenzar por esta región, la región del Mar de China Meridional, donde en estos días el gobierno chino y específicamente su armada expulsó a un destructor estadounidense en esta zona del Mar de China Meridional, en las cercanías de Filipinas. Pero es un mar territorial chino y China expulsó ese destructor porque, como hemos venido diciendo, vienen avanzando los Estados Unidos y la OTAN
por toda esta región del Océano Pacífico y el Océano Índico, porque el escenario próximo del gran conflicto es justamente esta región, porque el enemigo final es China. Continuamos recorriendo un poco el mapa y nos detenemos en Irán, porque nuevamente soplan vientos de guerra. Las amenazas del sionismo contra la revolución islámica continúan y es muy posible, tristemente, que esos ataques se reanuden en los próximos días, y hay ya una alerta muy fuerte en Irán, al que por cierto están tratando de aislar de Rusia, justamente rompiendo, digamos, esta región de Azerbaiyán y Armenia por aquí, que constituyen el corredor natural ubicado en el Cáucaso Sur entre Irán y Rusia. Por supuesto que es imposible pasar por esta región sin detenernos todas las veces que haga falta para denunciar que continúa el terrible genocidio que está cometiendo Israel, la entidad sionista de Israel, contra el pueblo palestino. Y son tan descarados que su líder Netanyahu ha vuelto a hablar de su proyecto del Gran Israel, y han comenzado también a hacer, o han continuado haciendo, movimientos internos en los países que conforman ese proyecto del Gran Israel. Y por ejemplo, vimos en días recientes algunas manifestaciones en Sueida, Siria, de algunos habitantes que estaban exigiendo anexarse a la entidad sionista. Por acá en Europa, en la vieja Europa, o más bien en la península occidental de Asia, como preferimos llamarla, están gestándose revoluciones de colores aquí en Serbia y Hungría, porque estos países han sido renuentes tanto a la incorporación de Ucrania a la OTAN, a la Unión Europea, como a las sanciones contra Rusia. Entonces ahí se están gestando esas revoluciones de colores con las que Occidente acostumbra a generar esos cambios de régimen. Por cierto, intento que en Venezuela no les ha funcionado. En el caso de África, avanza afortunadamente la Alianza de Estados del Sahel, y avanza, entre otras cosas, la relación de esta alianza con la poderosa Rusia, justamente en un escenario de mucha inestabilidad interna en África, no generada realmente por factores internos, sino siempre por la injerencia imperialista, colonialista, que continúa azuzando conflictos, entre ellos los que hemos visto en Sudán. Y es vergonzoso tener que decir que en los últimos tiempos ha sido tan evidente la presencia de mercenarios colombianos en Sudán en grandes cantidades, que el presidente de Sudán sacó incluso una comunicación pública hablando del tema, y el propio presidente Petro, y con esto nos venimos ya para esta región, hizo público ese llamado del gobierno de Sudán a que los mercenarios colombianos no se involucren como mercenarios en esta región, o sea, que no se afilien a las contratistas militares privadas. Pero yo creo que más bien bastaría con tomar algunas medidas internas también en Colombia para cortar el negocio, grandísimo negocio, que tienen la fuerza pública colombiana y los contratistas militares privados, por supuesto, también con el paramilitarismo y las propias fuerzas estadounidenses, que son finalmente todo el ciclo que va nutriendo esos ejércitos privados que desestabilizan el mundo entero. Entonces, ya aquí
en América, vale la pena mencionar que hubo una reunión muy importante que tuvo el mundo atento aquí en Alaska, porque se encontraron allí Donald Trump y Vladimir Putin. Hasta el momento ha sido muy misterioso, digamos, el resultado de ese encuentro, aunque ambos presidentes se refirieron a él como positivo, pero no hemos visto hasta el momento las resoluciones que se puedan generar a partir de esa reunión. Es de esperarse que un tema principalísimo de esa reunión haya tenido que ver con esta guerra de la OTAN contra Rusia, que tiene como teatro de operaciones Ucrania, y que, bueno, olvidamos mencionar cuando pasamos por la península occidental de Asia, pero aquí la recordamos. También se reunieron con Trump el propio Zelensky y los representantes de los gobiernos europeos. Aquí en nuestra América se ciernen grandes y nuevas amenazas. Por un lado, desde Colombia vuelve el poderío del gigante del norte a extorsionar nuestros gobiernos y amenazando a Colombia con no certificarla en materia de la lucha antidrogas, parece entonces estar obligando a una nueva subordinación. ¿Qué habrán exigido a cambio de la certificación? Está por verse, pero lo que sí vimos fue mucha presión. También hay un conflicto en ciernes aquí entre Colombia y Perú por una frontera que tiene tantos años en disputa, ha causado problemas tantos años que incluso mi tío bisabuelo murió en ese territorio en un contexto también de enfrentamiento entre Colombia y Perú, y no deja de generarnos suspicacia que cuando se está amenazando a Venezuela y cuando se han movido barcos y marines y marineros por la región del Atlántico para amenazar a Venezuela, pero también, ojo, a Cuba y Honduras e incluso a México, justo en ese momento cuando se están movilizando aquí, empiece un conflicto por acá en una región de triple frontera donde hay presencia estadounidense en los tres países. En Colombia, en Perú y en Brasil, en esta región, hay presencia estadounidense. Entonces, es un poco sospechoso. En cuanto a las amenazas contra Venezuela y estos movimientos militares, hay que decir que mucho tienen de operación psicológica y de operación mediática. No quiere decir que no haya que estar alertas por un peligro real, por una amenaza real, que en primer lugar pueden estar aquí además para presionar aún más el bloqueo, es decir, para asustar a los barcos que quieran llegar a puerto venezolano o quieran salir de puerto venezolano, pero en principio es por sobre todo una operación psicológica y mediática. Esta guerra mediática está alimentando la deshumanización de la humanidad, aunque suene contradictorio, pero es la realidad, porque gracias a esta guerra mediática nos estamos acostumbrando a contemplar ya casi sin asombro, casi sin sensibilidad alguna, las escenas más terribles del más brutal genocidio que jamás ha sido televisado, difundido. Ese genocidio que está cometiendo el sionismo en Palestina es no solamente una brutalidad en sí misma, sino que desde el punto de vista comunicacional se ha convertido también en una herramienta para deshumanizarnos, insensibilizarnos. Es por ello que vale la pena siempre recordar, por ejemplo,
a los casi 250 periodistas palestinos y palestinas que han sido asesinadas en el contexto de esta agresión de la entidad sionista. También han sido asesinados periodistas libaneses y han sido atacados periodistas en Irán. Es una persecución contra la verdad. Y en el contexto de esa persecución a la verdad, los grandes carteles mediáticos de los cuales hemos venido conversando el día de hoy han entonces desatado una matriz de opinión según la cual ciertos estados tienen derecho a defenderse del terrorismo, por ejemplo, mientras otros pueblos no tienen derecho, por ejemplo, a ejercer la legítima defensa ante la ocupación y el sometimiento. Para profundizar un poco en el papel de estas corporaciones mediáticas, también como parte de una guerra cultural, vamos a escuchar este breve comentario del compañero cubano Abel Prieto, presidente de la Casa de las Américas. Creo que es muy importante el tema de la guerra cultural, de la guerra simbólica, de la guerra cognitiva. Yo creo que es un frente de batalla que no podemos descuidar, no podemos descuidarlo en ningún momento. Tenemos que trabajar mucho para articularnos. Efectivamente, los grandes conglomerados mediáticos deciden qué cosa es noticia, qué cosa no es noticia, de qué tienes que estar enterado y de qué no te debes enterar en ningún momento. Y nosotros tenemos con los medios nuestros, con Telesur, con todo lo que pueda sumarse a un esfuerzo de ese tipo emancipador, crear nuestra agenda en términos comunicativos. Desmontar las mentiras, porque el uso de la mentira ya se ha vuelto algo cotidiano, a todas horas están mintiendo, están dividiendo a la gente. Contra Cuba hay una campaña terrible para que el pueblo desconfíe de sus líderes, y la idea de articularnos los distintos núcleos de resistencia cultural, la necesidad de articularnos los distintos medios de comunicación alternativos. Hoy cada ciudadano libre con su móvil es un medio de comunicación. ¿Cómo lograr que realmente trabajemos de manera más coherente, de manera más articulada para denunciar la mentira, desmontar la mentira, desmontar la manipulación y colocar nuestra agenda, la verdad de nuestra causa, la verdad de nuestros pueblos? Escuchamos a Abel y ahí nos profundiza Abel cómo esta guerra mediática también forma parte de una guerra cultural que, como ya dijimos, nos deshumaniza, pero también trata de imponernos incluso nuevos significados. Nos da una disputa que llega incluso a lo semántico, trata de imponernos significados diferentes, adecuados a sus intereses, de palabras que los pueblos hemos también llenado de contenido, pero de un contenido, por supuesto, contrahegemónico. A ese papel de los medios como parte de una guerra cultural se refería con mucha profundidad Antonio Gramsci cuando estudiaba el papel del periodismo y nos hablaba de la hegemonía y de la necesidad de construir una nueva hegemonía, porque es que también esos carteles mediáticos nos van imponiendo nuevos valores. Es decir, que en el contexto de estas guerras híbridas, la guerra comunicacional o la guerra mediática también se encuentra con la guerra cognitiva, con la guerra cultural, sustenta y gesta, incluso legitima la guerra económica e incluso llega a legitimar acciones militares. Vamos entonces a escuchar ahora otro breve comentario, pero esta vez
del compañero Carlos Aznares, quien dirige un excelente medio de comunicación contrahegemónica que es Resumen Latinoamericano. Bueno, la comunicación contrahegemónica en el momento que vivimos es fundamental. Primero porque los medios hegemónicos son el buque insignia de todas las políticas de avanzada y de ofensiva del imperialismo, del sionismo, del capitalismo en general. Y tener medios alternativos, medios de contrainformación, alimentan la posibilidad y la esperanza de otro discurso, de otras voces y sobre todo la idea de que cuando los medios hegemónicos nos están diciendo algo que es una mentira, podemos contestarle, podemos responderle. Y hay un problema serio para los medios alternativos, es el tema de los insumos económicos, pero se suplantan con la masividad de compañeros y compañeras que casi sin recursos pueden dar batalla por la masividad a estos medios que nos engañan todo el tiempo. Nosotros somos parte de esa construcción. Resumen Latinoamericano viene trabajando hace 37 años en la alternatividad periodística y le decimos a los más jóvenes que no les tiemble el pulso, que pueden trabajar en medios comerciales, pero tienen que tener una pata clavada en la alternatividad para dar respuestas a favor del pueblo. Tal como nos señalaba Carlos, estos procesos comunicacionales gestados en las guerras también han sido respondidos por los pueblos que han impulsado procesos de comunicación que Gramsci diría que son para la construcción de una nueva hegemonía, pero que con el tiempo se han venido llamando contrahegemónicos. Esta categoría de contrahegemonía no la crea Gramsci, pero es una construcción del marxismo a lo largo del siglo XX. Esta comunicación contrahegemónica, aunque reciba ese nombre, como les dije, en el siglo XX, tampoco es nueva. En Venezuela tenemos un gran ejemplo y es el del propio libertador Simón Bolívar, quien a principios del siglo XIX se metió en esta guerra comunicacional, asumió esta guerra comunicacional también para la liberación de los pueblos de nuestra América y en principio para la liberación de nuestra Venezuela, creando como instrumento el Correo del Orinoco, esa artillería del pensamiento que luego llama así el propio comandante Hugo Chávez y en virtud de la cual también el propio comandante Chávez asume la necesidad de gestar medios de comunicación contrahegemónica. Claro que esto no solamente se ha dado en Venezuela, la lucha por la comunicación contrahegemónica la han asumido todos los pueblos del mundo con mucha fuerza, los pueblos del sur global y por supuesto los pueblos que tienen el privilegio de tener gobiernos que se insubordinan a los intereses imperialistas y entonces aquí vale la pena mencionar también el esfuerzo comunicacional contrahegemónico que realiza Cuba, pero también el que se realiza desde Irán, desde China, desde Rusia, desde Líbano y por supuesto, como hemos dicho varias veces, desde Palestina. Esta comunicación contrahegemónica debe promover valores que llamen a la solidaridad, al equilibrio, a la colectividad, a la fraternidad, porque como dijimos al principio, una de las características de estos medios que se han venido esparciendo y que dan una falsa idea de democracia comunicacional, en realidad terminan por aislarnos porque son medios individuales y cada vez más individualizados. Entonces, un modo de enfrentar también esa guerra comunicacional y cognitiva es recuperando la comunicación como expresión comunitaria. Es por ello que es tan importante la comunicación desde el territorio, pero una comunicación que además se hace desde lo comunal,
desde lo colectivo, desde la realidad que nos une en la defensa de los intereses de nuestro pueblo. Esta comunicación contrahegemónica, entonces, es fundamental para la reconstrucción y la recuperación de nuestra autonomía, de nuestra autoestima como pueblos, porque hemos visto en nuestra América que ya casi poco más de 200 años después del relanzamiento de la doctrina Monroe, todavía tenemos que seguir peleando por nuestra soberanía, por nuestra independencia y defendiendo nuestro derecho a la autodeterminación. Así que quiero cerrar diciendo que la comunicación contrahegemónica, la comunicación popular, la comunicación liberadora, es una comunicación que debe centrarse también en contar, en narrar críticamente las vivencias de los pueblos y recuperar nuestra memoria histórica, porque la memoria es altamente subversiva y tratan por eso de atacarla quienes con esta guerra mediática niegan nuestra historia y tratan de borrar nuestra memoria. La comunicación contrahegemónica es un camino para la paz y es una herramienta para crear una nueva historia, y en este momento es artillería de los pueblos contra ese imperio en decadencia que trata de imponernos la guerra, y por eso nos llevamos tanto tiempo explicando cómo está nuestro mapa, porque está encendido en conflictos que han encendido ellos y ellas desde el norte global, desde el centro, y los pueblos entonces debemos seguir avanzando en la defensa de nuestro sagrado derecho a vivir en paz. La comunicación contrahegemónica es una gran herramienta para la paz. Cerramos entonces dándoles de nuevo muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en este programa de geopolítica, que ya sabemos que no es desde allá, no es proimperialista, no es colonialista, no es racista, no es sexista, no es patriarcal, porque es una geopolítica contrahegemónica, una geopolítica desde aquí. Seguimos siempre atentos y atentas, todo este gran equipo, a sus sugerencias, a sus opiniones, y siempre les pedimos que no solo nos vean, que nos ayuden a difundir este espacio, que bien pueden verlo en los canales de ANTV, tu canal al Parlamento, pero también aquí en nuestras redes sociales. Y aquí también les vamos a poner el correo donde siempre nos encanta leer sus aportes e incluso sus críticas, porque aquí estamos todos y todas aprendiendo juntos, porque como dijo Pablo Freire, nadie libera a nadie. Todos y todas nos liberamos juntos y juntas. Un fuerte abrazo desde aquí.